Hola, soy Julia Vaca, analista de Economía Internacional. El día de hoy quisiera responder unas preguntas sobre la baja de calificación crediticia a Estados Unidos. Por primera vez en 70 años, la calificadora Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos. Así el país sale de un grupo selecto que gozaban de máxima calificación. La decisión no es una sorpresa. Incluso la calificadora advirtió en varias ocasiones que si no se llegaba a un acuerdo con respecto a la deuda que fuera convincente, recortaría la calificación. La calificadora planteaba más o menos un ahorro de alrededor de 4 billones de dólares y las autoridades fijaron un techo de 2.4 billones, muy por debajo de lo que se había planteado inicialmente. En la primera etapa la ley indica un recorte de 920,000 millones de dólares y así el techo de endeudamiento subiría por el mismo monto. Posteriormente, una comisión integrada por demócratas y republicanos tendrán que llegar a un acuerdo sobre un ahorro de 1.5 billones de dólares. Si el plan es aprobado por el Congreso, el techo de endeudamiento subiría a 1.5 billones de dólares, lo que le permitiría hacer frente a sus deudas hasta 2013. Esto sería después de que se lleven a cabo las elecciones en noviembre de 2012. Si al contrario la Comisión falla en presentar la propuesta o esta no obtiene respaldo por parte del Congreso, entonces el recorte del gasto sería inmediatamente de 1.2 billones de dólares y así el techo del límite de endeudamiento sería por el mismo monto. O dicho de otra forma, el que le rebaje la calificación al país sería como, por ejemplo, como las tarjetas de crédito. Tú tienes un límite de endeudamiento, pero tú dentro de ese límite tienes que hacer frente a otros pagos como vendrían siendo tus colegiaturas, tus compras y ese tipo de cosas. Entonces, el que te limiten tu techo significa que ya puedes hacer menos frente a tus pagos, a tus deudas, etcétera, etcétera. La nueva ley de reducción de déficit no es del todo convincente porque en primer lugar se aprobó en un momento de emergencia. Entonces se obedece más a un consenso político que realmente reparar la solvencia del país en el largo plazo. Se prevé que la deuda pública del país aumente significativamente la siguiente década. Esto debido a los costos crecientes de asistencia social debido al envejecimiento de la población. A fin de estabilizar la deuda en el 70% del PIB, la Oficina de Presupuesto requiere un ahorro en los siguientes 10 años de alrededor de 4 billones de dólares. La solvencia de largo plazo de Estados Unidos implica varias exigencias. Entre ellas sería un aumento en los impuestos, que actualmente se encuentra en niveles mínimos, además de estar muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. También se requiere una profunda reforma en los programas de asistencia social, que vendrían siendo los de seguridad social, como el Medicare y el Medicaid. Y por último, se enfrentan también al reto de recortar su gasto en defensa, que hoy por hoy representa alrededor del 5% del PIB, que es muchísimo más alto que en la mayoría de los países desarrollados. A corto plazo, Standard & Poor's quiso alertar sobre la situación fiscal que vive el país, sobre todo por una falta de consenso entre las fracciones republicanas y demócratas. De hecho, es muy probable que no lleguen a ningún consenso y otra vez haya desacuerdo en los dos temas principales que vendrían siendo lo de un aumento de impuestos que los demócratas quieren pero los republicanos rechazan, y por otro lado también en las reformas que se le tienen que hacer a la seguridad social o los programas de asistencia social. Finalmente, consideramos que este recorte presupuestal no sería de este impacto tan profundo si no fuese por la desaceleración que vive la economía de Estados Unidos. Por mi parte es todo. Soy Julia Vaca, analista de Economía Internacional. Hasta la próxima.